Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Estamos en el segundo episodio de Logos. El primero tuvimos un diálogo muy enriquecedor con el doctor Sixto Moya. Hablamos de la educación exponencial, el pensamiento exponencial y distintas cuestiones. En este segundo episodio tendremos de nuestro invitado, el diputado federal Homero Niño de Rivera. Él ha tenido mucha experiencia en cargos internos del Partido Acción Nacional, justo para platicar también de Acción Nacional y lo que ha sido esta 66ª legislatura, que ha sido complicada por las mayorías que tiene Morena. ¿Cómo le hace un diputado ante tal mayoría absoluta? La frustración que debe generar, teniendo una visión distinta de nación, pues tener todos los mecanismos cerrados para inclusive presentar una iniciativa, porque en el Poder Legislativo no se mueve nada sin que Morena quiera que se mueva, en todo el Poder Legislativo y en el Ejecutivo, y próximamente puede que pase en el Judicial. Pero también hablaremos pues de qué le pasó al PAN, por qué esos resultados en 2024 y cómo el principio al final de las democracias es el voto popular, y al final quien tuvo la mayoría y ganó en el juego, en el terreno democrático. Se quejarán algunos de que la sobrerepresentación, de que el Tribunal Electoral benefició a Morena, que los programas sociales son clientelares, que no se jugó en terreno parejo en esas elecciones. Podrán quejarse de mucho, pero la realidad es que la gran mayoría del país apoya el proyecto que inició Andrés Manuel López Obrador, y ahora continúa nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Y antes de pasar ya a la entrevista y al diálogo con el maestro Homero Niño de Rivera, me gustaría en esta sección de a profundidad pues ver una situación que ya empezó a agravarse. Todos los lunes, todos nos levantamos con una noticia que consterna en tema de seguridad. Asesinaron al sacerdote Marcelo Pérez Pérez, activista social importante, jesuita con este estilo propio de los jesuitas, cercano a la gente, al pueblo, que entienden el evangelio desde un paradigma de la justicia social. Y la Compañía de Jesús ha sido de las más importantes instituciones en la historia de Hispanoamérica, de Latinoamérica y del mundo, porque evangelizaron y educaron a generaciones enteras. Marcelo Pérez Pérez fue asesinado, no sabemos más. Hoy la presidenta pide en la mañanera del pueblo que no se especule. Pero si nos vamos para atrás, Alejandro Arcos, alcalde de Chilpancingo, también asesinado, decapitado. Terribles noticias y nadie sabe nada. Sale Rosa Isela, la secretaria de Gobernación, a decir: no es mi responsabilidad, esto le corresponde a Seguridad Pública. Harfuch dice: pues estamos trabajando, y se va a reunir con los gobernadores, que le piden a gritos: traigan aquí elementos de la Guardia Nacional, hagan algo, porque las policías estatales abandonadas. La noticia de que la Fiscalía General de la República desmiente por completo la visión o la versión de Rubén Rocha Moya y la Fiscalía del Estado de Sinaloa sobre el asesinato de Melesio Cuen, sobre la detención del Mayo Zambada. Ahora resulta el Mayo tenía razón en sus cartas. Pues parece que este país ingobernable. Y le quiero decir algo a todos ustedes en la profundidad: esto es un problema de todos. No podemos echar la bolita ni a Felipe Calderón con lo de Genaro García Luna y otras cuestiones que han pasado, ni a Fox, ni a Cedillo, Salinas, ni a Andrés Manuel López Obrador. Es un problema que se fue gestando y que todos estamos involucrados de alguna forma, desde el que consume droga y compra en ese mercado que es el narcotráfico. Al final el dinero es lo que importa. Desde el que pues está de alguna forma inmiscuido en el gobierno y no hace nada, o el que pacta, o nosotros mismos rompiendo el tejido social, porque México es un país herido en muchas cuestiones, en adicciones, en violencia intrafamiliar. No es solamente el narcotráfico pues un crimen, como le dicen, el crimen organizado. Es como una cultura de violencia que existe contra las mujeres, un país de desaparecidos. Ahora que fue el Festival de Morelia, que sigue, la mayoría de los cortometrajes, uno muy bueno que se los recomiendo, El Guardián, hablan de los desaparecidos. Las madres buscadoras, ¿en qué país del mundo existen madres buscadoras? Como pareciera que el gobierno hace años renunció a su facultad o a su principio de dar seguridad, del uso de la fuerza, y tienen que ser ellas, las madres, las afectadas, víctimas también de esta violencia que corre, ir a buscar a sus hijos y vivir un duelo tremendo. Lo que muestra este cortometraje, un duelo al final pues sin un cuerpo. No saben si están vivos o no, en el limbo entre la esperanza y pues de alguna forma la desolación del alma
al no saber qué sucedió con un hijo, que es lo que más quiere una madre con ese instinto materno. Es un problema absolutamente de todo. También tuvimos el tema de los migrantes asesinados en Chiapas, ¿no? El ejército le disparó porque la camioneta iba rápido y no tenía luces. Murieron 6 y muchos más heridos, justo después o cuando se estaba discutiendo la reforma a la Guardia Nacional para que dejara de ser una institución civil y pasara a ser parte de la Secretaría de Defensa, que es una estrategia que consolida la militarización, aunque no les guste a los de Morena que le digan así, en facultades de seguridad interior del país. ¿Por qué? Porque ya no hay una institución civil encargado de la seguridad interior federal. Esa reforma, que para mí es una muestra completa de que no sabemos qué hacer, nadie sabe qué hacer, las fuerzas policiales pues no tienen la capacidad de establecer el orden, eso dice esa reforma, y garantizar paz. Lo que es peor, ya ni siquiera lo intentaremos, mejor le pasamos a la Sedena la bolita y que tengan mayor libertad con la Guardia Nacional de operar en seguridad interior. Y al final el problema es que cuando han intervenido también los militares, pues los resultados no han sido los esperados. Y al final también lo que me temo es que es tan grande este problema que es como una bestia indomable a la que yo considero que así lo hizo Andrés Manuel López Obrador y así lo hizo también de alguna forma Enrique Peña Nieto. Pues se lo pasamos a ver al ejército, una ley de seguridad interior en su momento, también el mismo Felipe Calderón, y a ver qué pasa, ¿no? Pero los gobernadores piden a gritos reunirse con el superpolicía, ahora García Harfuch, el hombre que más éxito tuvo en la Ciudad de México en seguridad, el grandísimo, la esperanza de nuestro país para cambiar las cosas, que le deseo el mejor de los éxitos al nuevo secretario de Seguridad Pública, y le piden elementos porque no hay policías estatales, no hay policías municipales, el crimen sigue aumentando, la violencia, siguen asesinando. Y se me olvidó comentar otra cuestión, Diana Sánchez Barrios, diputada local suplente, en el mero centro de la Ciudad de México, ahí atentaron contra su vida. Los criminales aquí hacen lo que quieran y nadie les dice absolutamente nada. En las mañaneras no dan más información de eso, siguen embaucados, que la reforma al Poder Judicial, que la orden de suspensión de esta reforma, que el Poder Judicial es lo más corrupto que hay, pero la responsabilidad del Ejecutivo, de los ejecutivos también estatales, de los presidentes municipales, pareciera que los dejamos sin armas y todo a la Guardia Nacional, todo, y ellos decidirán y dependemos completamente de que la Secretaría de Defensa haga bien su trabajo. En teoría la Secretaría de Seguridad pues se enfocará en la investigación y en la prevención y en la capacitación. Pues el mismo discurso que dijo el nuevo secretario de Seguridad lo he escuchado desde que era joven con distintos encargados de la seguridad pública, ya sea Miguel Ángel Osorio Chong cuando fue secretario de Gobernación, que dependía la seguridad del de Gobernación, ya sea Alfonso Durazo cuando fue secretario de Seguridad, ya sea el que sea, el mismo discurso: prevención, atención a las causas, inteligencia, no ser reactivo, adelantarse, y mil cuestiones, capacitación, inteligencia, tecnología, innovación, el mismo discurso por el bien del país. Ese es el reto para mí más grande que tendrá este gobierno que entró. No le podemos cargar culpas a los actuales protagonistas ahora del tema de seguridad por parte del gobierno, porque van entrando, pero sí hacer una reflexión profunda de que Andrés Manuel López Obrador abandonó para mí por completo lo que es el tema de seguridad pública. Ya está Homero en la línea, creo está por estar con nosotros. Y empezando pues sobre el PAN, platicar, Acción Nacional tiene mucha historia, se funda en 1939, ya está en la línea con nosotros el diputado federal Homero Niño de Rivera, está en la 66ª legislatura y en San Lázaro intentando pues legislar con una mayoría en una situación que yo creo que nunca habías vivido, Homero. Él es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestro en Administración Pública por el Instituto Ortega y Gasset en Madrid y ha sido docente de Derecho Público en el Tecnológico Monterrey. Ha tenido distintos cargos, tanto en presidencia, en gabinetes del Ejecutivo, en temas de comunicación social, en temas internos del Partido Acción Nacional en Nuevo León y también a nivel nacional, en el Comité Ejecutivo Nacional. Y ha sido diputado federal y ganó por la vía uninominal, o sea, hizo campaña para aquellos que critican a veces que los legisladores de oposición no tienen el apoyo popular, pues en el caso de Homero sí lo tiene. Homero, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy contento de estar con ustedes. Muy buenas tardes, a la orden. Gracias por esta presentación. Contento de estar aquí. Yo te quería preguntar, pues estás viviendo ahora como diputado federal todo el tema de las reformas constitucionales del Plan C que ha venido. Han sido semanas muy duras para los que están en San Lázaro y también en el Senado de la República. Pero ¿cómo es ser oposición cuando sabes, eres como un testigo nada más, qué va a pasar? Porque las mayorías los tienen, los números los tienen. ¿Cuál es el papel de los legisladores del PAN ante esta situación? Que ojo, pues es causa, sí, de la sobrerepresentación, que es discutible, pero también del voto popular. Sí, mira, por supuesto, como bien lo dices, no ha sido fácil, por llamarle de alguna manera. Eh, Nos encontramos con un mes de septiembre y también lo que va de octubre, con una cascada de ocurrencias, de venganzas, de complejos ideológicos, hechos, iniciativas de reformas constitucionales. Yo sostengo que ha sido desastroso eh, y bueno, pues literalmente desde el primer minuto, desde el primer día de esta nueva legislatura, empezando septiembre, empezaron a llegar las reformas que, insisto, han sido caprichos de López Obrador, eh, que, que creemos algunos que la más importante, la que más al país, sin duda, de forma judicial. ¿Por qué? Pues porque es claramente someter un poder a otro y eso rompe con un principio básico democrático del equilibrio del poder, que sin equilibrio del poder no puedes hablar de una democracia como tal. Todos los países del mundo tienen estos equilibrios y lo que está haciendo claramente esta reforma pues es someter el poder judicial a, ¿Y qué en piensas este caso. sobre la suspensión que dictó esta juez federal y que ellos deciden no acatarla, la presidenta de la República, al decir que no tiene fundamento jurídico? Esto abre la puerta a una crisis institucional, ¿no? Porque yo podría decir también como yo no quiero acatar esta orden que viene de lo Sí, por judicial. supuesto. No, pues a ver, ya, mira, el hecho de que la presidenta de la República diga no acatamos la suspensión porque no estar en lo correcto, pues imagínate lo peligroso, lo ridículo de lo que está diciendo. Perdón, pero pues la presidenta de la República no es la que determina si es correcta o no la suspensión. Hay un poder judicial, hay jueces, magistrados, ministros que determinan eso y hay el curso legal correspondiente. No puede la presidenta, porque como bien dices ella, entonces cualquiera podría decir, no, bueno, pues no, es que no tiene, no tiene autoridad, no tiene facultades, entonces no asumo la suspensión. A ver, en los hechos es un golpe, es la toma de un poder. En los hechos es la eliminación total de un poder, del poder judicial en este caso, ya no hacerle caso, imponerse y poner uno nuevo y no permitir que haya ningún recurso legal, pues ya es como un golpe de Estado, ya lo asumen así, ya ni siquiera es con desfachatez, pues es sinvergüenza, se ríe la presidenta en las mañanas y dice, no hombre, no le vamos a hacer caso porque no tienen facultades y ya está, y a otra cosa, ¿no? Sí, eh, creo que falta que nos sensibilicemos más los mexicanos. Esto no había pasado nunca. Ojo con lo que estoy diciendo. Esto no había pasado nunca. Nunca, 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 por supuesto. Y, Pues y, no en la época, en la historia moderna del país, digamos, te lo digo así, de la revolución mexicana para acá, donde la revolución, pues, de los gobiernos que se instauraron luego de la revolución, eso no había pasado nunca. Eh, y si y la está gente, pasando y parece que no pasa nada. y ellos argumentan que pues tienen el apoyo popular y lo votaron por esa reforma al Poder Judicial con el Sí, pero argumento de el la apoyo soberanía del pueblo, ¿no? Que dimana el poder de la no, soberanía. no, sí, sí. A ver, el apoyo popular te da para que ganes y te sientes, sí. El apoyo popular no te da para que ganes y te sientes y hagas lo que te dé la gana. Eso por supuesto, a ver, eso no está ni a discusión, por favor. Es como si pensamos, mira, te voy a poner este ejemplo. Imagínate que la mayoría hoy en el Congreso de Morena mañana legisla
que en México ahora va a haber, se permite la esclavitud, eh, se permite, vamos a quitarle el derecho a voto a las mujeres y vamos también a determinar, imagínate A alguna otra dejar de pagar locura, ¿no? impuestos, por decir algo, ¿Tú, ¿no? tú, ¿Tú crees que la mayoría de Morena puede hacer eso? Pues la respuesta es obvia, no puede. ¿Por qué no puede? Porque las mayorías en las democracias no pueden hacer lo que les dé la gana. Y bueno, creo que nadie ha sido más elocuente explicando esto que Arturo Saldívar, Sí, el claro, hoy claro. defensor de esta reforma. Arturo Saldívar tiene un video donde él como ministro explica esto que estoy diciendo y dice, por supuesto que las mayorías, así estén reformando la Constitución, no pueden hacer lo que les dé la gana. Y siempre está el poder revisor, que es el poder judicial, que tendrá la capacidad de determinar si eso está bien o no. Oye, No Homero, es ese discurso de que las mayorías pueden hacer lo que les dé la gana, solo sucede en países que no son democráticos. y ante esta situación nueva, diseño del país, yo he estado también siguiendo muy de cerca la agenda legislativa, pues se está Ujú. cambiando la constitución como la conocemos y se están yendo muchos artículos, el tema de seguridad pública, en Sí, el tema energético, en el tema de la reforma del Poder ajá, Judicial, todo va rápido y como que no ha alcanzado a procesarse por el ritmo que trae, ¿no? Que además tú y yo lo hemos sí, vivido, ¿no? Ha sido un ritmo pues hasta disparatado en algunas cosas o bueno, las mismas contradicciones de sus propias reformas en temas sí, tan sencillos como la redacción. por No ha supuesto. habido tiempo de analizar realmente el impacto. El PAN, yo te pregunto más ya del partido, tu bancada ahí en Cámara de Diputados, ¿qué estrategia tienen? ¿Qué están pensando para contrarrestar esto, para poder... A ver, pues la estrategia está muy clara. La estrategia era impugnar jurídicamente todo esto, porque como bien dices, eh, el proceso legislativo ha sido desastroso, desasiado, trompicado, con prisa. Nadie entiende por qué. Nadie sabemos cuál es la prisa. Pero meten con mucha prisa, con desesperación, eh, y entonces se equivocan en el proceso, incumplen partes del proceso legislativo. Por supuesto que eso es ilegal siempre que no se incumple el proceso legislativo, pues se impugna y por supuesto que no se puede y siempre había sido así. Y bueno, ahora les da igual. Muchas de estas impugnaciones son por el proceso legislativo que no se cumplió. sí, no tanto por No la es por... Constitución, ¿no? Exacto, es que eso es lo que la presidenta, pues, supongo que no le explican. Muchos no son ni amparos. Y dice, es que no procede el amparo. No, muchos no son amparos. Y, y, y cuando ella dice no procede el amparo, se refiere a que no procede sobre la reforma de fondo. Pero aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando del proceso legislativo, que no se cumplió. Eso no tiene nada que ver con la reforma de fondo en sí misma. Eh, entonces, sí, como dices, pues lo han hecho así, está todo impugnado. Contestando tu pregunta, ¿cuál es la estrategia? Pues pelearla, como lo estamos haciendo. Pero si la Pero este legalidad gobierno, ya no tiene sentido, la legalidad para pues sí, ellos. tienes razón. A ver, es una crisis constitucional, están acabando con un poder democrático constituido, eh, es una toma hostil, es un golpe de Estado, eh, y no está sucediendo nada y por supuesto, tienes razón, ¿qué vamos a hacer? Se tiene que determinar qué vamos a hacer porque no puede ser que no suceda nada. No puede ser que esto pase en México, insisto, nunca en la historia había sucedido y no pase nada. Tenemos que hacer algo. No sé decirte porque, bueno, nuestra estrategia pues era en los cauces legales, por supuesto, pelear en los cauces legales. Hay una acción de inconstitucionalidad presentada por el PAN en la Corte, por supuesto, está por resolverse, pero pues si siguen así, pues tampoco le van a hacer caso a la acción de inconstitucional, lo que resuelvan los ministros, quiero pensar. Entonces ya esto realmente es un escándalo. Homero, y nada más, sí fallaron en una misión que era para las mayorías absoluta relativa en el caso del Senado, el caso Yunes Márquez. ¿Ves alguna responsabilidad de parte del partido de no haber? Yo entiendo que cada uno es libre, ¿no? Y no puedes, pues, controlar, ¿no? A tus legisladores, ¿no? Pero ¿ves alguna responsabilidad por haber dado la candidatura? Porque eso pudo haber evitado mucho. Digo, si el país depende de
un legislador para que no se hagan estos atropellos, algo se hizo mal desde antes, pero ¿ves alguna responsabilidad del partido? Varias cosas. Primero, no dependía de uno, eran tres. Y los tres los amenazó y los compró el gobierno. La primera responsabilidad la tiene el gobierno. Es otra vez, normalizamos que pasara esto. Ellos no obtuvieron la mayoría de 2/3 partes. Se la pasan diciendo que la obtuvieron, pero todos sabemos que no es cierto. En el Senado no la obtuvieron. ¿Pero qué hicieron? Bueno, de forma violenta, violentaron a un poder y cooptaron y obtuvieron los votos. ¿Cómo? Bueno, pues te doy varios ejemplos. Lo de Yunes está desde días antes acreditado que recibió amenazas. Él lo dijo, lo publicó, nos lo dijo en corto a los senadores del PAN, lo dijo en el PAN. Estaba bajo amenaza. Hubo un senador de Barreda. MC que él dijo que había sido retenido y que amaneció la Guardia Nacional armada fuera de su casa y que a su papá se lo llevaron. Él dijo. Sí. Entonces, en esas condiciones, bajo amenaza, bajo coacción del voto, a los senadores de la República es que se votó la reforma y no pasó nada. Otra vez, es parte de lo mismo, esto nunca había pasado, jamás había sucedido que esto fuera así de descarado y que no pasara nada. Pero aparte, después de esta coacción, de esta amenaza, de este amedrentamiento, de estos chantajes, el gobierno sale a decir, es que teníamos las 2/3 partes. Oigan, pero no es cierto, no pueden mentir de esa manera, pues si todos lo vimos, tan no lo tenían que tuvieron que violentar al Senado para cooptar esos votos. Entonces, hay responsabilidad del PAN porque puso a Yunes, pues bueno, pues sí, pues fue gobernador y fueron, el titular fue alcalde, el suplente que es su papá, pues fue gobernador, pues tienen, más allá Trayectoria. de los delitos o no delitos que hayan cometido, pues que se les procesen y punto. Más allá de eso, pues aquí el hecho concreto es, no puede ser que quieran acusar al PAN, al partido que lo postuló, antes de acusar al gobierno que lo amedrentó, lo coaccionó, lo violentó, y lo chantajeó, ¿verdad? Yo no, a ver, no quiero pensar que no tenemos responsabilidad. Yo no quiero defender a nadie porque ni siquiera es la mía y yo ni lo conozco al señor Sí. Yunes, ni lo quiero conocer, pero sí te entiendo que el PAN tiene alguna responsabilidad, pues en postular este tipo de personajes con alguna historia ahí inconfesable, lo que tú quieras, pero no puede ser que no dejemos de Señalar. señalar al gobierno, un gobierno electo democráticamente que inmediatamente en sus primeros días lo que hace es amenazar y amedrentar y chantajear a senadores de la República electos también. Sí. Insisto, yo no sé si se hacía antes, pero si se hacía, cuando menos no se hacía de forma tan descarada. Sí, pero esto realmente es escandaloso. pareciera que a nadie le importa, o sea, en general, hablando ya de la gente, en el día a día, pues al Círculo Rojo sí, pero a la gente en general no, pareciera que no le importa mucho qué está sucediendo en el Senado o que mientras no afecta a tu vida diaria, pues muchos creen Sí, que tienes esto... razón, pues luego esas cosas pasan y sí, lo ves lejano y luego mucha gente dice, ay, bueno, la política es así. Y la verdad Sí, es que no es cierto. La política no es así, no debe ser así. Y no era así, insisto, cuando menos no de esta forma tan cínica, eh, aunque no lo crea la gente, porque muchas veces me ha pasado que no me creen, aunque no lo crean, no era así. Y, y bueno, pues insisto, está pasando y algo tenemos que hacer. No puede ser que no hagamos nada, no puede ser que no se escandalice el país. Tenemos que hacerlo sin duda. ¿Y quién lo tiene que hacer? Pues sería por ejemplo, Mira, a ver, la naturaleza de Acción Nacional en fundamento ideológico, en muchas cuestiones, como oposición al nacionalismo revolucionario, al PRI en su momento o a la hegemonía, históricamente son la antítesis de Morena, pero parece también que en la movilización, no en tu caso, sé que en Nuevo León, en tu distrito, lo lograste, pero la falta de liderazgos y que logren movilizar al país con un discurso
Sí. que realmente toque a las bases populares, pues ahí es donde estamos trabados. Y también de liderazgos, te iba a preguntar, o sea, ¿qué liderazgos hay en Acción Nacional que ves fuertes, que estén haciendo ese trabajo de campo? Nos Sí. acostumbramos, creo, a la política de gabinete también, ¿no? Más técnica y todo, y creo que eso sí, Andrés Manuel dejó la vara de aquí tienes que mover a la gente, si no, pues con un discurso, con algo, se hicieron intentos, ¿no? Pero no Sí. funcionaron mucho en el 24, que la marea rosa, No, bueno, ¿quién lo? a ver, sí, por supuesto, pues las elecciones se ganan en la calle. Sin duda no ganamos la elección, eso está claro. Este, También nosotros no cruzamos una línea que cruza Morena y López Obrador, que es engañar a la gente y mentirle y movilizarla a partir de mentiras. Pero eso es otra discusión. Sí creo que, a ver, el PAN es la primera fuerza opositora del país. Aquí seguimos, este, tenemos grupos parlamentarios que han dado la pelea, que hemos dado el debate, que ahí hemos estado y no vamos a dejar de estar, porque no, eh, unas derrotas electorales no nos derrotan como partido y aquí estamos y aquí vamos a seguir como hemos estado siempre. Yo entré al PAN en los 90 cuando no ganábamos nada. Entonces eso no me mueve a mí como para dejar de luchar. Yo sí vengo de la oposición, insisto, cuando no gobernábamos Nada. nada. Sí. Eh, Éramos oposición en Nuevo León, no habíamos ganado la gobernatura del 97, éramos oposición en México, por supuesto. El partido tiene que estar ahí. A ver, mira, Jorge Romero, yo estoy convencido que va a ser nuestro próximo dirigente en un mes aproximadamente. Jorge Romero es un panista que, que ha sido un liderazgo en la Ciudad de México muy claro. El crecimiento que ha tenido el PAN en la Ciudad de México está a la vista de todos. Sí. Jorge Romero es un panista de la calle que ha ganado elecciones y que ha gobernado, que está aprobado. Y lo que él ha dicho, y que creo mucho en eso, es que el PAN se va a abrir. Y eso nunca se ha hecho y nunca se había prometido, y él lo está haciendo. O sea, el ¿Abrir PAN a la ciudadanía? O sea, un se va a ciudadano abrir a la podrá ciudad, tomar. se va a abrir. Sí, es que el PAN cometió el error el PAN inicia como un partido muy ciudadano hace Claro. tiempo y empieza a ganar elecciones hace los 80 a partir de ciudadanizarse, pero luego que empezamos a gobernar nos empezamos a cerrar y la verdad es que el partido se cerró mucho equivocadamente. Eh, las derrotas del PAN han sido acompañadas por una cerrazón del PAN y no es coincidencia y eso, insisto, podrías decir, bueno, todo el mundo dice que se van a abrir. No, increíblemente no. Es la primera vez que llega un dirigente diciendo, tenemos que abrir a la ciudadanía el partido. ¿Qué significa esto? Que todos los ciudadanos que quieran puedan ser militantes del PAN. Y eso no era así. Habíamos fallado en eso, era muy complicado. Acuérdate que el partido nace como frente al PRI, ¿no? Sí, Y el claro. PRI, pues, siendo un partido de masas, el PAN quería dar un ejemplo de una militancia más chica, pero Como, más comprometida, exactamente. mucho más militancia de verdad, de que tú quieres y eso, con ese argumento, al final siempre tuvimos una militancia en cantidad de gente chica, un partido con pocos militantes, digamos, no son partidos de masas. Y eso nos fue haciendo, nos fue encerrándonos. Este, Tienen mártires en su legado, no sé, Manuel Cloutier, ha habido líderes que hasta la vida dieron por esos ideales y por la sí, democracia, ¿no? sí, por supuesto. Este, yo sí estoy muy animado a que, y bueno, debo decirte que todo este proceso tan complicado de arranque de la legislatura y del gobierno, pues a nosotros en el PAN nos agarra un poco con los dedos en la puerta porque nos agarra en medio de un proceso de cambio Interno. de dirigencia y Yo te iba a no preguntar es fácil. sobre el proceso de cambio de dirigencia. Hay muchos cuestionamientos al liderazgo de Marco Cortés por los resultados, por la alianza al PRI. ¿Qué balance darías? Hay gente de otros comités estatales del partido, en otros estados, que dicen que los delegados ya los tienen al estilo del compañero que sí se religió, ¿no? De Alejandro Moreno. Pues hay como equipararlo un poco, que hay como un secuestro al partido
y hay muchas dudas sobre sus resultados. Siendo muy pues, objetivo, ¿qué balance ves de lo que fue en tiempos difíciles la dirigencia de Marco Cortés? Pues mira, lo que pasa es que la decisión de ir en alianza en el 24 no fue una decisión de Marco Cortés, y fue una decisión del PAN y de los órganos del PAN, y lo decidieron a partir de la exitosa alianza del 21. También hay que ser muy En la Ciudad de claros México, en, exitosa en la Ciudad de México. no, y en las cámaras. Ok, O sea, tuvimos del 18 al 21 tuvimos un crecimiento importante. Y la diferencia del 18 al 21 fue esta alianza. Y entonces todo el mundo dijo, bueno, pues si sí funcionó en el 21, hay que replicarla en el 24. Y eso fue lo que se hizo. Sí había números del 21 de crecimiento. Mira, es muy sencilla la diferencia. En el 18, en la Cámara de Diputados Morena tenía 2/3 partes y en el 21 la perdió. sí, Luego ahora la recupera, sí, pero sí. en el 21 la perdió y dejó de tener 2/3 partes. Entonces, pues claramente ahí había un crecimiento y a partir de eso fue que se tomó la decisión. Eh, y bueno, pues a lo mejor no fue exitosa en el 24, es cierto, pero también puede haber otros factores, y lo dejo sobre la mesa. Bueno, hubo una candidata a la presidencia que no fue lo que muchos creíamos que iba a ser, y, y también eso tiene Un peso, pues cuenta, ¿no? claro. Este, hubo candidaturas en los gobiernos de los estados que fue tremendo. A ver, no quiero dejar eh, no estoy rehuyendo, por supuesto que sé que fue desastroso en la elección del 24, pero bueno, Pero sí hubo errores, por ejemplo, la dirigencia de Marco, en el sentido cuando públicamente con Alito Moreno hablan de lo de la repartición en Coahuila, las notarías, luego cuando explica lo de sí, Yunes ese es Márquez en tribuna, son errores que cualquiera puede tener en el sentido de sí, eso, falta de algo no, de eso experiencia, es ¿no? por supuesto. Pero hubo No, por errores en su... supuesto, lo de Coahuila es un error que costó carísimo, por supuesto. Eso no hay forma de justificarlo ni de taparlo, sin duda. Y eso de cara a las elecciones, pues Y fue tremendo. la crítica que hace Marco Cortés a Felipe Calderón por el caso Genaro García Luna no habla de que si hay una ruptura en el PAN, pareciera que quieren decir, bueno, los negativos del PAN, que los cargó Andrés Manuel López Obrador y se encargó de hacerlo bien, ya no tienen nada que ver con nuestro PAN. Pero eso ha molestado a muchos militantes de esos tiempos. Incluso la esposa La del crítica, expresidente es diputada federal. la crítica que hace Marco Cortés a Felipe Calderón luego de esto de García Luna, sin duda es injusta, no es prudente y no ayuda en nada. Y además, como bien dices, nuestra compañera diputada, pues Margarita Zavala, ahí está y es parte del partido y ganó su elección. Y yo creo que, insisto, yo creo que no es justo, no es prudente y sin duda no ayuda nada al partido en estos momentos. Y entonces si hay división, algo de división en el partido interna. Pues mira, no, yo sinceramente yo no veo división, yo veo un partido que está en un proceso interno democrático. Pues puede haber parecer alguna división porque estamos en campaña interna, pero no, cuando menos en los grupos parlamentarios yo veo mucha unión, veo muy unidos a los gobernadores. No, mira, después de lo que pasó en el 24 y de lo que ha venido pasando, pues la verdad es que al revés, nos veo muy unidos Para lo que para el viene. desastre que fue, para el desastre que fue el 24. Estamos muy unidos, estamos de pie y creo que no es un consuelo, pero bueno, estamos como la primera fuerza opositora dando la pelea, te decía, no hemos dejado de dar la pelea en el Parlamento como lo hemos hecho toda la vida y vamos a seguir. Estamos seguros que tenemos la razón y que el tiempo y la historia así lo dirá también. No, sabes que tenemos una ventaja y déjame plantearte de otra A manera. ver. Siempre hemos dicho lo mismo toda la vida y seguimos haciéndolo. Y eso te clarifica mucho las cosas. O sea, nosotros siempre hemos peleado por lo mismo, siempre hemos sido consistentes, siempre tenemos el mismo discurso
toda la vida y lo vamos a seguir haciendo. O sea, Y la pelea por la democracia, por la división de poderes, por las libertades de los mexicanos, eh, por las campañas equitativas, justas. Esa es una pelea que tenemos 85 años dándola. sí, Siempre, siempre hemos sido consistentes. Y bueno, pues eso te da autoridad moral para seguir. A veces esos temas desgraciadamente pareciera que pasan de moda, pero nosotros vamos a seguir diciendo porque pensamos lo mismo, tenemos las mismas ideas, los mismos valores y tenemos, yo en lo personal te digo, ya he vivido de todo, tengo sí. casi 30 años militando en este partido, participando aquí, eh, me tocó ser oposición a nivel local y luego y por supuesto el país y luego fuimos gobierno y el gobierno nos desgastó mucho. Sí, claro. Sí, pues. Y ya para ir cerrando, o sea, Okay. tú ves optimismo, Mero, en el futuro del PAN y crees que van a hacer esa oposición porque digna de lo que necesita el país, porque efectivamente no es sano que haya un partido hegemónico, pero consideras que el Claro. PAN puede plantar cara. Yo creo que tienen que trabajar mucho y diario, Sí, hacer más autorreflexión, sí, sí. pero tú sí crees que el PAN pueda volver de alguna forma a hacer esa oposición confiable, que tiene esa legitimidad, que movilice más, que conecte realmente y que dé la batalla al nivel que necesita el país. Estoy seguro que así va a ser. Estoy convencido de eso. Y yo, cuando menos yo en lo personal, todos los días trabajo para que así sea y que sea pronto y no sea demasiado tarde. Pero yo estoy seguro que así va a ser. Pues muchas gracias, Homero, y a ver qué viene, ¿no? Vienen otras reformas interesantes, viene la de los institutos autónomos. Sí, eh, hombre, esa es peligrosísima, esa es muy grave. Ojalá y reflexionen. Y ojalá y pronto se les acaben toda esta lista de regalos y caprichos que le estaban entregando al observador y ya se pongan a gobernar y ya nos sentemos a trabajar porque a ver, no quiero dejar la oportunidad de decirte, nosotros lo hemos dicho, vamos a trabajar con el gobierno en las cosas en las que sí creemos. Hay muchas cosas que podemos hacer y aquí está el PAN también, así como es oposición, también para trabajar en lo que sí creemos en y seguridad dejar sería de bueno. tener esta polarización ridícula en la que nos metió López Obrador y que nos vaya bien. Y por supuesto, cuando no estemos de acuerdo lo vamos a decir y cuando sí, sí, pero eh, quiero decirte que esta inercia en la que veníamos con López Obrador, pues la continuó la presidenta de este gobierno y seguimos igual. Y le preguntan, ¿va a haber diálogo con la oposición? Y su respuesta es no. Que Imagínate, ahí está la es tan, secretaria de Gobernación, dijo, ¿no? es tan sencillo como decir claro con la oposición y hay diálogo. Mira, si no quieres sentarte tú no lo tienes ni que decir, Sí. pero como presidenta pues dices claro que hay mucho diálogo en el Parlamento todos los días y mis coordinadores parlamentarios me han dicho que hay un buen entendimiento con los coordinadores y punto, pero dijo no. La Sí, claro. respuesta es no, y yo no, y ellos creen de otra manera, o sea, otra vez como si estuviéramos en campaña, por favor, que no pueden distinguir cuando son épocas de contrastes y de campaña y cuando son épocas de gobernar para todos. Cuando tú ganas tienes que gobernar para todos. El peor legado de López Obrador es esa polarización, esa división entre los mexicanos que hace creer a muchos que así funciona y no funciona así. Cuando tú llegas al gobierno, empiezas a gobernar por todos y tus mensajes son para todos, ya ganaste. Ya el partido se queda peleando y yendo a ganar votos en las campañas y a contrastar pero no en los gobiernos. Eso, otra vez, eso no era así y no tiene por qué ser así y no lo debemos normalizar y no nos vamos a cansar de decirlo. Ojalá este gobierno se quite ya esa, ese tema López Obradorista a ultranza de la división y del golpeteo sin ninguna razón de ser y nos podamos sentar a trabajar y a ver hacia adelante y espero que se les acaben ya las iniciativas estas destructoras que traen, que, Y todavía falta, que de ¿no? Para veras son acabar puros caprichos. el plan C. Bueno, Homero, muchas Sí, me gracias. preocupa mucho esa que dices de los órganos autónomos. Vendrá esa discusión en unos días.
No, el agradecido soy yo. De veras, siempre estoy aquí a la orden porque eh, luego hay gente que cree que solo a través de las redes sociales de moda son la manera en que nos podemos comunicar los políticos y no es cierto. También hay muchas maneras, entonces yo agradezco cada vez que haya un espacio en la que podamos comunicarnos con la gente, lo agradezco muchísimo. Muchas gracias, Homero. Fue un gusto que estés aquí con nosotros en Logos. Espero volverte a tener aquí en el programa. Gracias, Homero. Encantado de la vida, el agradecido soy yo. Muchas gracias. Saludos y muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues eso Hasta fue luego. el diálogo con el diputado federal Homero Niño de Rivera. Esta 66ª legislatura que efectivamente ha empezado con todo, bien en todas las demás reformas. Me parece interesante la visión de demandan una falta de diálogo, existe en el PAN un proceso interno, pero pareciera, y repito, pareciera que no sabemos o no saben qué hacer, qué narrativa, qué defienden. Pues está claro, el PAN tiene estatutos más claros, pero esto hay que lograr, o tienen que lograr, que conecte con la gente, porque puede. ¿Qué ha hecho la división de poderes por alguien? Dirá alguien por ahí, ¿no? A mí nunca me ha beneficiado, aunque en el hecho sí, pero existe como una desconexión. ¿Qué ha hecho el Poder Judicial por mí? No, los ministros de la Corte. Pues, ¿qué han hecho por mí? ¿No? Y ante eso, pues la gente, pues tampoco parece que este discurso de democracia liberal, moderna, intelectualmente fundada, con fundamentos, no aterriza, no nos trajo los beneficios que se dijeron. En el 2000 vino la alternancia con Vicente Fox, la presidencia del PAN, y pues no es así como que la gran maravilla. Y en cambio, podrían criticarlo o no, pero los programas sociales pues beneficiaron a muchos. Hubo un desarrollo, infraestructura más grande en esos años del panismo, pues sí hubo, como en cualquier gobierno, algunos aciertos y otros errores, pero en general ese entusiasmo que se predicaba en México, que con sacar al PRI de los pinos se iba a solucionar todo, pues no, pareciera que no trajeron eso, ¿no? Y el PAN, recordarles, ¿no?, que nace en 1938, Manuel Gómez Morín es el fundador, que él había sido desavisto en el gabinete de Obregón y buen discípulo de José Vasconcelos, el maestro de la juventud. Incluso financió parte de su campaña en el 29, en la que ese año fundamental, el año de 1929, porque se institucionaliza el Partido Nacional Revolucionario con Elías Calles, el Maximato, en concreto la elección la gana Pascual Ortiz Rubio, y Vasconcelos, unas palabras con las que quiero cerrar, que dijo en esa campaña el 29, que lo va a motivar a Gómez Morín la experiencia de que Vasconcelos como caudillo de alguna forma, solo, el Partido Nacional antireeleccionista, pero no bien estructurado, con divisiones, que sí iba a ser Gilberto Valenzuela el candidato, que sí iba a ser entre obregonistas, pues descontentos con Calles, Aaron Sainz y distintos factores que hicieron, pues Vasconcelos se lanza ahí con el medio el apoyo de Vito Alessio Robles, pero los maderistas que quedaban y anticallistas, ¿no? Pero no había una formación bien estructurada. Gómez Morín, al fracaso que vive José Vasconcelos en las urnas, pues por muchas cuestiones que se han investigado, dice, pues tenemos que institucionalizar un partido y no podemos hacer unas campañas así con líderes, sino trabajar más en una estructura parecida al PNR, al Partido Nacional Revolucionario, pero en contraparte iba a ser Acción Nacional. Pero quiero terminar con esas palabras de Vasconcelos en su campaña de 1929, la famosa Cruzada Vasconcelista, así le llaman. Muy interesante esa campaña también. Dice José Vasconcelos: el problema político, letra muerta para los esclavos, es esencial para los hombres libres y para las épocas fecundas. Sin garantías políticas definidas e intocables, no es posible alcanzar ningún verdadero progreso colectivo, y en ninguna parte ha sido y es más necesaria la libertad que en este país nuestro, castigado por las iniquidades de 1000 suertes de tiranías, para salir del círculo vicioso de la tiranía local que se engrana en la dictadura del centro y a la vez que una y otra se apoyan y justifican, para salir de esta ignominia nacional es indispensable recurrir a la medida extrema y todavía no ensayada de una manera rigurosa, la creación de un poder ejecutivo severamente controlado por las leyes, las instituciones y la opinión. Vasconcelos veía venir que con el Maximato, con el Nacional Revolucionario, con las imposiciones del centro, con distintas cuestiones de que el poder ejecutivo estaba por encima de las leyes y adoctrinaba todo,
uno de los ideales que defendió, que luego Gómez Morín defenderá con el PAN, es al revés, someter al poder ejecutivo a las instituciones y a las leyes, los famosos contrapesos. ¿Para qué? Para acabar, él le llama la tiranía del centro, o la tiranía de un solo hombre. Así empezó el PNR, pues el jefe máximo era el general Elías Calles. Pues sí, unas palabras que nos sirven, y justo, literal, es el conflicto que tiene hoy el poder ejecutivo con el poder judicial. ¿Se debería someter el ejecutivo a las leyes o no? Es lo que critican. Y al final, pues veremos, el PAN pues tendrá que hacer algo. La oposición no ha estado a la altura de la situación, y la autorreflexión, la crítica y revisar de nuevo sus fundamentos, que al final pues muchos los tienen muy claros: la dignidad de la persona humana, defender a la persona, el bien común, la subsidiariedad, el principio de subsidiariedad y la solidaridad, los principios de lo que se llamó en su momento, se llama la doctrina social de la Iglesia. Ha habido críticas también al panismo, cómo se tratan los temas de derechos humanos, pero en general son por nacimiento, por esencia, y lo dijo bien el diputado, siempre han defendido lo mismo, con algunos desvíos obviamente, cuando fueron gobierno, pero son en esencia la antítesis de Morena. Yo los dejo con esto. Esto fue Logos, un diálogo más sobre lo legislativo. Platicamos de muchas cuestiones, sobre lo que ha sido, esto sí es cierto, va 2 meses de esta legislatura, mes y medio, y la Constitución ya no es lo que era. Los estudiantes de Derecho, cuando vean Constitucional, pues estudiaron, pues vuelvan a estudiar, porque ha cambiado bastante y cambiará más el diseño del país con la ideología, al final sí, ideología de Morena o el obradorismo. Y pronto tendremos un programa, a mí me gusta hablar los principios filosóficos o fundacionales del obradorismo. ¿Qué predica López Obrador? ¿Qué tiene en la cabeza? Porque viven en Morena otro paradigma, el país lo ven desde otra perspectiva, y por eso hay mucho conflicto entre la oposición y Morena, porque hablan de cosas distintas, hasta lenguajes distintos, de lo que es la política, lo que es la voluntad general, lo que es el equilibrio de poderes, de lo que es la democracia. Son paradigmas completamente distintos. El tema es que uno de esos paradigmas cada vez acumula más poder y se va impregnando en el diseño constitucional también, y en la forma de gobernar, en donde pareciera que toda institución que vino antes de ellos no sirve para nada. Y eso es un error pensarlo, porque la tentación más grande que puede tener alguien que está en gobierno, funcionario público, es la acumulación del poder, es la dinámica del poder mismo, y eso al final atenta o fomenta abusos en contra de las minorías o en contra de los ciudadanos. Eso fue todo por hoy en Logos. Los espero la siguiente semana. Entrevistaremos al diputado federal Pablo Vázquez. Hablaremos de ahora de los retos de Movimiento Ciudadano, esa famosa tercer vía, los que no quisieron unirse a esa alianza, y un partido que se está todavía intentando consolidar. Esto fue todo. Gracias a todos. Que tengan buena tarde.